El tópico que vamos a trabajar el día de hoy se titula El libro de Hechos, nuestro plan para hoy. Y es que estamos estudiando vivir sin temor para servir. Y en el libro de Hechos encontramos en los parámetros que empleó la iglesia cristiana del primer siglo para crecer y para expandirse. ¿Alguna vez has intentado hacer algo sin instrucciones? Por ejemplo, estos muebles que se arman de la conocida marca de muebles y artículos para el hogar. ¿Han tratado de iniciar algún programa o instalar algún programa en el ordenador y aprender a usarlo sin siquiera seguir las instrucciones básicas? Bueno, a lo mejor puedes armar el mueble, a lo mejor logres salir adelante después de ensayo y error, a lo mejor te queden algunas piezas por fuera, logres progresar, pero siempre es útil seguir las instrucciones, seguir la dirección, seguir el ejemplo. Es como tratar de llegar a un sitio, a una dirección que ni siquiera sabes dónde es. Si sabes la calle y el número, pero no sabes cómo llegar, qué ruta seguir, cuál es la mejor alternativa o qué transporte utilizar, pues se hace bastante complicado. Y después de preguntar y preguntar y ensayo y error, tal vez logres progresar y llegar a algo cerca, o a lo mejor acabes regresando a tu casa porque no lograste encontrar la dirección a la que te dirigías. Pues bien, Dios nos dejó dirección clara y ejemplo de cómo vivir su palabra, de cómo crecer en la palabra y predicarla eficazmente. Y esto está relatado en el libro de Hechos. El libro de Hechos nos muestra la palabra de Dios en acción. Esta revelación única fue escrita por Lucas, un hombre de Dios, un fiel colaborador además del apóstol Pablo. Lo que Dios encargó a Lucas fue cómo Dios, obró en la vida de los creyentes mediante el don del Espíritu Santo. El libro de Hechos es un testimonio en acción de las muchas obras de Dios en la iglesia del primer siglo, comenzando desde la ascensión de Jesucristo. Vayamos allá a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Poco tiempo antes de la ascensión se encontraba Jesucristo con los 12 apóstoles y en Hechos capítulo 1, versículo 8 les dijo lo siguiente: pero recibiréis poder, vosotros, los que estaban ahí, los 12 apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Con la llegada del día de Pentecostés, que está registrado en Hechos capítulo 2, inició una nueva administración, la administración de la gracia. En el libro de Hechos es un libro de transición entre la administración anterior, que es la de Cristo, la administración de Cristo, que está relatada en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esta nueva administración que está relatada en las epístolas dirigidas a la iglesia, desde Romanos a Tesalonicenses. El libro de Hechos trata, o durante el periodo del que trata este libro, comenzó alrededor del 28
después de Cristo y duró hasta algún momento entre el 61 y el 64 después de Cristo. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron las figuras centrales que llevaron a cabo la tarea de levantar, guiar y servir al pueblo de Dios en esta administración. A lo largo del libro de Hechos también vemos cómo los creyentes vivieron verdades y compartieron las buenas nuevas de esta nueva administración de gracia. Y estas verdades probadas en el libro de Hechos, es decir, puestas a prueba, practicadas y demostradas cómo se llevarían en la práctica por el libro de Hechos, fueron finalmente escritas y declaradas en las epístolas a la iglesia que por revelación recibió el apóstol Pablo. En otras palabras, y para hacer esto un poco más corto, Hechos ilustra, documenta los principios que eventualmente serían escritos y relatados, reflejados en las 7 epístolas. En el libro de Hechos, además, se nos ilustra cómo crecer en la palabra y cómo difundirla en cualquier área, en cualquier lugar. Crecimiento y expansión. Crecimiento en la palabra y difusión de la palabra. No solamente en el momento puntual en el que sucedieron los hechos relatados en el libro de Hechos, sino posteriormente a cualquier época y momento de la Iglesia de Gracia, incluyendo los tiempos que vivimos actualmente. Los principios narrados en el libro de Hechos son aplicables sin importar la cultura ni las circunstancias, porque Dios dejó plasmados principios que se pueden aplicar y emplear de manera perfecta en cualquier lugar, en cualquier cultura y en cualquier circunstancia. Este libro, el libro de Hechos, documenta fielmente los principios del crecimiento espiritual y la manifestación del poder en la difusión de la palabra de Dios. Estudiar el libro de Hechos nos va a permitir entender cómo Dios opera en la vida de un creyente y cómo la calidad de la vida espiritual dentro del cuerpo de creyentes se va acrecentando a medida que se multiplica numéricamente la cantidad de discípulos y al expandirse geográficamente en un área concreta. Es decir, el libro de Hechos nos presenta un plan divino, nos da un marco de éxito para proclamar la palabra con amor, sin importar la época, como ya bien dije, ni la cultura. Y este plan para el éxito es como nuestro ministerio, el Camino Internacional, pretende trabajar para difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Noten que Jesucristo le dijo que serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra incluye el lugar donde usted se encuentra en este momento. En el libro de Hechos encontramos claves, encontramos actividades, encontramos momentos como la iglesia se desarrolló. Así que traer esas mismas claves, desarrollar actividades, proyectos y eventos
son más divertidos cuando lo hacemos juntos. La iglesia que inició en la administración de gracia trabajó sincronizadamente y en equipo para lograr las metas. Nosotros podemos también extender la palabra de Dios y su amor, trabajando juntos, colaborando con Dios en la obra. Vamos a 1 Corintios. Y es que es importante entender que el crecimiento y la expansión de la iglesia no es trabajo de un solo hombre. No es trabajo ni siquiera de una sola pareja. Es un encargo que Dios espera y desea y anhela que cada creyente lleve a cabo. Porque en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, leemos lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores. Un colaborador es uno que labora en común. Tiene la responsabilidad de trabajar. Tiene que hacer una parte fundamental para que la obra esté completa. En términos deportivos, en los deportes de grupo, como el baloncesto, como el fútbol, ¿ok? Cada jugador dentro del campo ocupa una posición. Cada jugador dentro de la cancha, si es baloncesto o si es fútbol sala, ocupa una posición y cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno tiene una función y es importante que cada miembro del equipo cumpla la parte que le corresponde para que el equipo le logre obtener la meta, que en el caso deportivo es ganar, obtener el trofeo, el título o alcanzar el medallero. Cada uno de los miembros de ese equipo tiene una responsabilidad y todos juntos, trabajando en armonía y en conjunto, logran el objetivo. Cuando se está edificando una vivienda, una casa, un chalet, un edificio, un piso, participan muchos miembros, desde los operarios hasta los arquitectos, ingenieros, jefe de obra, personal técnico, electricistas, albañiles, alicatadores, etc. Cada uno desarrolla una función y todos son importantes. No se puede construir un chalet, ni siquiera una casa muy pequeña, solo con, por ejemplo, el arquitecto. Llega el arquitecto y él solo levanta la casa. A lo mejor logra hacerlo. En Venezuela hay una iglesia en Mérida que levantó en piedra un solo hombre y demoró unos cuantos años. Pues creo que fueron más de 20 años trabajando para levantar esa. Y todavía tiene imperfecciones, se notan los detalles, no es un trabajo acabado, logrado. Pues cuanto menos un edificio o un piso o una finca de pisos, pues imagínense solo el arquitecto haciendo toda la obra, excavando las bases, colocando los pilotes. Parece algo difícil de acabar. En el Ministerio de la Reconciliación, que es el trabajo en el cual nos ha llamado Dios a realizar, cada uno de nosotros forma una parte importante y vital para que el ministerio se lleve a cabo. En el sitio donde usted vive actualmente, es usted la persona llamada a mover la palabra con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus conocidos o en la localidad donde vive, sus vecinos.
Difícilmente o menos fácil me será a mí, por ejemplo, hablarle la palabra a su familia. ¿Ok? Para empezar, porque salvo que yo le conozca a usted primeramente, pues llegar a su familia tomará más tiempo. Yo puedo acompañarle y apoyarle a usted en la labor que realiza usted con su familia. Pero imagínense, yo hoy decido hablarle la palabra a la familia de alguien que no conozco. Es algo virtualmente imposible, casi hasta difícil de desarrollar. Sin embargo, cada uno ocupando la posición que le corresponde, la gente que tiene a su alrededor, los círculos de influencia a la que puede alcanzar, puede hablar la palabra, puede mostrar la palabra, puede servir la palabra. Nosotros nos sentimos consolados y alegres de saber que no estamos solos. Usted puede sentirse alegre y consolado de que no está haciendo este trabajo solo. Este trabajo del Ministerio de la Reconciliación, por cierto, un hermoso trabajo que tiene recompensa para la eternidad y cuyo resultado es la vida eterna. No lo hacemos solos. Usted no lo hace solo, yo no lo hago solo. Juntos podemos llevar a cabo este trabajo. De hecho, el éxito de mover la palabra, de evangelizar, de servir, de ministrar, no depende de nosotros solos. Nuestro éxito está directamente relacionado primero con nuestra confianza en Dios, con nuestra colaboración con Él y luego la colaboración y confianza de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Vayamos a 2 de Corintios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 1. Leemos: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¡Qué hermosa expresión! Somos colaboradores de Dios. Somos trabajadores en conjunto con Él. Somos compañeros. Compañeros viene de una palabra que significa compartir el pan. La gente cuando va al trabajo, pues está trabajando y se sienta en los descansos de la comida a comer el pan juntos. Eso es compañero, eso es colaborador. Somos colaboradores de Dios en la labor que realizamos con Él y para Él. Y entre nosotros, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, somos colaboradores. Nos potenciamos mutuamente. Y Dios así lo ha querido. Ha querido que mezclásemos para llevar a cabo su trabajo, para que al acercarnos a otros con la palabra de Dios y con su amor, estemos plenamente persuadidos de que Dios está trabajando con nosotros, de que no estamos solos y que además contamos con un cuerpo de creyentes que unánimes y juntos servimos en el ministerio cristiano. Estamos realizando la obra que Dios nos ha encargado y que allá en Hechos capítulo 1, desde donde partimos, en el versículo 8, Jesucristo encargó: pero recibiréis poder. Y ese poder nos permite ser testigos, dar testimonio. Vamos a Lucas. Juan, ¿y qué puedo hacer yo dentro del ministerio? Vamos a Lucas, capítulo 10. Hermano mío, hermana mía, usted puede hacer todo en el ministerio.
Usted es una persona, un creyente sumamente importante para lograr los planes de Dios. Miren lo que dice en el Evangelio de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer Lucas capítulo 10 y vamos a leer el versículo 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El trabajo es mucho. Mover la palabra es un trabajo hermoso, fantástico, y hay mucho trabajo por hacer. Y dice Lucas 10:2 que los obreros son pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies. Oramos a Dios porque envíe obreros a su ministerio, al ministerio de la reconciliación. Como obreros en la mies de Dios, podemos confiar en que al trabajar, es decir, plantar y regar, Dios dará el crecimiento. Nosotros somos los obreros que siembran, que plantan y que riegan la palabra. El crecimiento lo ha dado Dios. Vamos a imaginar un huerto, no sé, de patatas. Usted prepara la patata, la trabaja y luego va sembrando. Tiene que preparar la tierra previamente, trabajarla, hacer los surcos, abrir, sembrar esas plantas, ¿okay? Esas patatas. Luego esa patata hay que cuidarla, hay que regarla, hay que hacer desmalezar, quitar la maleza que se forme hasta que esa patata comienza a germinar. Luego hay que cosecharla, hay que sacar la patata, limpiarla, etc. No podemos forzar a esa patata para que crezca. No podemos decir, bueno, yo quiero que esto ocurra en 2 días, porque yo quiero trabajar solo 2 días. No funciona de esa manera. Usted tiene que hacer todo lo que a usted le corresponda, es decir, sembrar, regar y cuidar, pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. Dios da el crecimiento. Usted hace su parte, que es sembrar, regar y cuidar, y Dios hace su parte, que es dar el crecimiento. Es decir, por el designio y la bondad de Dios, la cosecha llegará en su momento. Ser colaboradores de nuestro Padre Celestial en esta obra del Ministerio de la Reconciliación es algo similar. Como colaboradores de Dios planificamos actividades, organizamos talleres, enseñamos la palabra, hacemos disponibles espacios de bendición para las personas, abrimos nuestras casas, disponemos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. Somos bendecidos, compartimos juntos, tomamos los alimentos juntos, tomamos decisiones juntos para mover la palabra. Sin embargo, no podemos obligar a nadie a crecer. No podemos forzar tampoco el crecimiento del número de creyentes ganadas a la palabra. Nosotros hacemos nuestra parte, que es permanecer firmes en la palabra de Dios, correctamente dividida, plantando y regando la semilla fielmente con la palabra de Dios y su amor. Entonces Dios dará el crecimiento. Él es quien generará que el movimiento de la palabra crezca. Vamos a ver en 1 Corintios, porque se da esto que os estoy comentando. Se explica bellamente en un solo versículo. 1 Corintios, en el capítulo 3. Los corintios estaban discutiendo aparentemente acerca de que algunos eran de Apolos, otros eran de Pablo. No estaban muy claros
de lo que era el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6, dice así: yo planté, refiriéndose a Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Dios es quien da el crecimiento. Nosotros hablamos la palabra, predicamos la palabra, enseñamos la palabra, invitamos a la gente a comuniones de casa, del ministerio, le invitamos a ver las comuniones de domingo en la página web, a leer los artículos, a tomar las clases. Todo esto está diseñado para fomentar el crecimiento y la nutrición espiritual de los creyentes. Le damos seguimiento, pasamos tiempo juntos con aquellos que hemos contactado, pero debemos tener claro que el crecimiento lo da Dios. Nosotros hacemos nuestro máximo y Dios hace su parte. A medida que las personas creen y se vuelven fieles a la palabra, crecerán y madurarán en su caminar con Cristo. Esa es nuestra recompensa espiritual por nuestra labor con Dios. ¿Cuál es la recompensa? Miren, personas liberadas de tinieblas de este mundo, personas liberadas de enfermedades, personas con vida eterna, gente que pasa a estar de muerte a vida, situaciones de trabajo, de familia, de hogar, resueltas. Tener este propósito de vida este propósito divino de vida nos da un sentido. No estamos preguntándonos ¿por qué estoy yo aquí en este mundo? Lo sabemos. Estamos aquí para amar a Dios, para ser amados por Dios. Somos colaboradores con Dios, somos obreros, somos eh, ministros de la reconciliación, somos parte del cuerpo de Cristo. Podemos reclamar la vida más abundante que Jesucristo vino a ser disponible. Y Dios no olvida nuestra labor de amor en el proceso de evangelización de su palabra. Hebreos 6:10 nos da resuelve esta frase. Miren cómo lo dice en Hebreos 6:10, imagino que todos conocen este versículo. Pero si no, es bueno grabarlo con letras de oro en nuestro corazón. Dice así: Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Damos de la abundancia de verdad que tenemos, sabiendo que Dios da el crecimiento en aquellos que han sido ganados para la palabra. Colaboramos con Dios compartiendo la palabra de verdad, predicando y enseñando la palabra con fidelidad, compartiendo abundantemente de nuestras finanzas, compartiendo abundantemente nuestro tiempo con quienes desean conocer más de esta palabra. ¿Y saben qué? Dios siempre estará ahí para dar el crecimiento. Cuando plantamos la semilla y la apoyamos, la cuidamos, las regamos hasta la cosecha, vemos el crecimiento que Dios diseñó en ellas. De la misma manera, cuando plantamos la palabra de vida en otros y les apoyamos en su camino espiritual, tendremos el inmenso privilegio y el gran gozo de verles crecer, de verles madurar espiritualmente, de verles dejar de ser niños espirituales a creyentes firmes, manifestando el poder de Dios.
viviendo el cuerpo de Cristo. Entonces, a medida que esto suceda, esta dinámica suceda, el cuerpo de Cristo también crecerá. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Efesios 4, 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran bendición! Crecemos y podemos avanzar. Cada día en la palabra es una oportunidad fantástica, es una aventura emocionante crecer en la palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero tú y yo podemos ser los obreros que colaboramos con Dios en la obra de la evangelización. Qué vida tan maravillosa nos espera cuando llevamos a cabo la palabra de Dios y manifestamos su amor a otros. Cuando hacemos esto, nunca estamos solos, pues colaboramos con Dios en el ministerio de la reconciliación y estamos juntos y unánimes con creyentes en un mismo sentir, llevando a cabo este fantástico ministerio de la reconciliación. Y lo que sucederá está relatado en Hechos capítulo 19, en el versículo 20. Hechos capítulo 19, en el versículo 20. Y esto es algo fundamental y es el cierre que quiero para esta enseñanza. Hechos 19, 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En Hechos podemos ver ejemplos de crecimiento espiritual de mucha gente, lideradas por el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Nosotros continuamos esa iglesia porque todavía estamos en la iglesia de gracia. Y el crecimiento y la expansión de la iglesia cristiana en este tiempo es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía. Qué gran privilegio tenemos de parte de Dios. Que crezca y prevalezca poderosamente la palabra de Dios. Ahí donde te encuentras, en tu familia, en tu hogar, en tu comunidad, en tu trabajo y en los lugares donde te desenvuelves, donde tú como creyente puedes llevar la palabra con amor. Dios te bendiga abundantemente en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te deseo una gran semana llena de victoria y poder y que seas testigo fiel de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga abundantemente.